Ayimapuncho, Ayimachishi, Ayimatuta. En quechua quiere decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Sabía que el quechua es una lengua predominantemente grave? Que su tipo de acento se llama acento fijo, puesto que este se mantiene en la penúltima sílaba. Que nuestra lengua más bien tiene un acento llamado acento libre y que este varía y cambia también el significado de las palabras. Tome en cuenta que no solo es importante este tema de acentuación general, sino también el tema de cultura, de conocimiento sobre nuestras raíces y la valoración, por sobre todo, de lo que nosotros somos. Muy bien, bienvenidos a Fabla. Vamos a trabajar temas de ortografía, de comprensión lectora y algunos temas también de filosofía. Vamos a pasar directamente al desarrollo del tema de hoy. Hoy nos toca avanzar el tema de acentuación, que es la continuación del tema anterior. El tema anterior fue el de concurrencia vocálica, donde hemos visto los casos del diptongo, el triptongo y el hiato, sus casos es dentro de cada uno de ellos también. Y también, en este caso, con la continuación vamos a ver el tema de acentuación. Así que, sin más, empecemos con el desarrollo en sí del tema. Primero, ahí aparece el título, ¿no? Tenemos el título de acentuación, solo que parece que hay un inconveniente, ¿no? Nos falta una tilde. Bueno, ya aparece ahí la tilde. Entonces, este tema tiene que ver directamente con la pronunciación de las palabras, puesto que el acento se entiende como la entonación, la mayor fuerza de voz que tiene una sílaba dentro de la palabra. Y es necesario, ¿no? Digamos, para poder diferenciar cualquier palabra, tengo que saber dónde está la entonación de esta, al menos en nuestra lengua, ¿no? La entonación le da también un significado. Entonces, vayamos directamente a la definición de qué es la acentuación, ¿no? Entonces, vamos a decir ahí, la acentuación, parece pues por definición, la acentuación es darle un acento a nivel prosódico, que es entonación, o a nivel ortográfico, que en este caso es la tilde a las palabras. Ya que el acento es la mayor fuerza de voz, si solo es fuerza de voz, se llamaría acento prosódico. Y si se convierte este acento en algo ortográfico, se llama acento ortográfico o también se llama tilde a ello, ¿no? Ya que hemos mencionado esto, y es muy importante, pasemos directamente a aclarar dos conceptos que de pronto pueden parecer iguales, pero no lo son, que es el concepto de acento y tilde, ¿no? Ahora, ¿qué es el acento? Ahí vemos, ¿no? La división y empecemos con la definición. Primero, ¿qué es el acento? El acento, como aparece pues, por definición ahí, es la mayor fuerza de voz que tiene una sílaba. Mayor fuerza de voz que tiene una sílaba. Vamos a colocar un ejemplo. A ver, el ejemplo que aparece ahí, tenemos la palabra publico, y la palabra publico, la mayor fuerza de voz está en bli, ¿no? Ese es su acento, aparece justamente en rojo, ¿no? Pero no tiene tilde porque justamente es solo la entonación, es decir, es un acento prosódico. Ese acento es la mayor fuerza de voz. Ahora, ¿qué es la tilde? La tilde no es sino la forma gráfica, vamos a colocar ahí la forma gráfica del acento. Cuando el acento requiere una grafía, que en este caso es una raya oblicua sobre la vocal, se llama justamente tilde. Y eso es la diferencia, ¿no? Vamos a colocar dos palabras con tilde. A ver, coloquemos dos palabras. Como ejemplo tenemos público, que es de trújula, lleva tilde, y la palabra público, que es aguda, también lleva tilde, ¿no? Ahí está en rojo la sílaba tónica y lleva tilde a ambas palabras. Ahora, todas las palabras llevan acento, indiquémoslo acá. Todas las palabras llevan acento, pero no todas las palabras llevan tilde. ¿Por qué no todas? Indiquémoslo ahí, ¿no? Todas las palabras llevan tilde. ¿Por qué no todas las palabras llevan tilde? Porque para llevar tilde requieren que cumplan ciertas normas. En este caso, hoy vamos a ver las normas de acentuación general. Continuemos con los tipos de acento. Vamos a colocar 5 tipos de acento y vamos a mencionarlos directamente por acá. Primero, el acento prosódico. Mencionemos ahí acento prosódico. Básicamente es la mayor intensidad de voz que recae en una sílaba. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, pasemos rápidamente a esto. Ejemplo de acento prosódico. Vamos a colocar una palabrita y a ver la palabra carpeta. Carpeta, fuerza de voz en la P, es prosódico porque solo es entonación. Siguiente palabra, pelea. Pelea, le lleva la mayor entonación, viene siendo prosódico porque solo es entonación. Siguiente, cieno, cieno, fuerza de voz en la cie y también viene siendo prosódico, ¿no? ¿Por qué cie va junto? Porque es un diptongo, tema que hemos visto en el video anterior. Siguiente, sino, sino, que significa destino, en este caso sí lleva la mayor fuerza de voz.
¿no? Acento prosódico solo es entonación. Siguiente, el acento ortográfico. Vamos a colocar ahí, a ver, acento ortográfico. ¿Y qué es el acento ortográfico? No es sino la raya oblicua, vamos a decir acá, la raya oblicua que se coloca sobre la sílaba tónica, en este caso la vocal, dentro de la sílaba tónica. Entonces, simplemente el acento ortográfico es propio de algunas palabras, requiere de algunas normas para poder colocarse y digamos algunos ejemplos prácticos de esto ya que hemos visto en el punto anterior. Palabra huésped con tilde, ¿no? Huésped. Siguiente palabra música, música también con tilde. Siguiente palabra, la palabra débil, débil también con tilde, ¿no? Ahí está. Y la siguiente palabra Perú, ¿no? Perú también con tilde. La normativa indica que estas palabras llevan tilde, puesto que algunas son graves y las otras son agudas, que terminan en vocal, ¿no? Y las graves que terminan en consonante diferente a NS, por eso llevan tilde. Y música, pues en este caso, que es esdrújula. Siguiente punto, vamos rapidísimo a esto, el acento fijo. Ya hemos hablado un poco al inicio de esto, ¿qué es el acento fijo? Ya, vamos a colocar a ver acá acento fijo. ¿Qué cosa es el acento fijo? Vamos a decir ahí, a ver, acento que no cambia de posición, ¿no? Acento que no cambia de posición. Como algunas lenguas ya poseen esto, ¿no? Algunas lenguas poseen este tipo de acento. La nuestra no, la nuestra es de un acento más bien libre, variable. Entonces, acento fijo propio de algunas lenguas. ¿Como quién? Como aparece ahí, quechua y francés. Busquemos entonces dos palabras del quechua, que es predominantemente grave. Por ejemplo, ¿no? Palabra cancha, por ejemplo, cancha, grave, guayno, también guayno, grave. Y dos palabras, en este caso del francés, que más bien es agudo. Por ejemplo, la palabra carnet, vamos a decir, carnet, que aparece ahí, también viene siendo, en este caso, aguda. Y la palabra buffet, buffet, que viene siendo también una palabra aguda. Muy bien. Entonces, el acento fijo es simplemente el acento que no varía, ¿no? Que no varía de posición. El siguiente punto, el acento libre. ¿Qué es el acento libre? Vamos a decir acá, acento libre. Es el acento que varía. La sílaba tónica es relativa, puesto que cambia de posición. Ahora, vamos a decir acá, entonces, el acento puede caer, ¿no? Aparece ahí, en cualquier sílaba. Acento puede caer en cualquier sílaba. Y cambia el significado, como bien aparece ahí, cambia el significado. Busquemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra número, decimos número, y la palabra número. Número, sustantivo, número, más bien es la conjugación del verbo. Entonces, son palabras que cambian el significado. En este caso, cambia la tilde, cambia el significado. O sea, cambia la acentuación. El acento en la palabra cambia el significado. Por ejemplo, número viene siendo esdrújula y número es aguda. Cambia el acento, la posición de él y cambia el significado de la palabra. Se llama esto acento libre. Otra palabra, por ejemplo, crítica, ¿no? Ella es una crítica. Crítica es, ¿no? En este caso, esdrújula. Y la otra palabra sería critica, ¿no? Critica, que más bien justo está la sílaba tónica en la ti, es grave. Y en este caso, más bien es de la conjugación del verbo, ¿no? Ella te critica, ¿no? Y en este caso, crítica es un adjetivo. Entonces, bien, esto indica el acento libre. Entonces, hasta ahí vayamos al resumen breve de esto, ¿no? Que es el acento prosódico, la entonación. ¿Qué es el acento ortográfico? La forma gráfica que se le coloca al acento prosódico, solo en algunos casos. Luego está el acento fijo. ¿Qué es el acento fijo? El acento que no varía, que solo algunas lenguas poseen esto. El acento libre es, como indica ahí, el acento que cambia de posición. Y por último, veamos ahí, ya en el caso final, me coloco por aquí para poder darle espacio a esto, el acento llamado acento optativo. Acento optativo. ¿Qué es el acento optativo? El acento optativo es aquel que se va a colocar en algunas palabras o no se puede colocar, ¿no? Es decir, la palabra puede leerse bien de una manera, bien de otra y sigue siendo la misma. No es como el acento libre. En el acento libre cambia la palabra, cambia el significado. En el caso del acento optativo, la palabra viene siendo la misma. Ejemplo de esto, para que se entienda. Usamos la palabra fútbol. Fútbol, con fuerza de voz en bol, sigue siendo igual que fútbol. Entonces, esta palabra es de forma optativa. Puedo decir fútbol, ¿no? Fútbol, o puedo decir fútbol. Y por último, ya aquí al final, vamos a decir, más bien por acá, ya para poder colocarlo, vamos a decir por aquí la palabra cóctel, ¿ya? La palabra cóctel, cóctel más bien es una palabra, en este caso es una palabra aguda,
cóctel, y la otra palabra es cóctel, ¿no? Cóctel como aparece aquí. Entonces estas palabras van a manifestar doble acentuación. Bien puede ser la palabra fútbol o la palabra fútbol, o bien puede ser la palabra cóctel o la palabra cóctel. ¿Cómo aparece pues ahí? Las dos palabras significan lo mismo, no es como el acento libre, sino esto se llama acento octativo. Oye, vamos a pasar al siguiente punto, que es en este caso el punto de las palabras simples. Se llama así a las palabras que se dividen de acuerdo a la ubicación de la sílaba tónica, y lo que sigue de esto viene siendo las palabras compuestas. Así que analicemos directamente a las palabras simples. Empecemos, ¿no? El primer tipo de palabra simple es la palabra, en este caso, agudas, ¿no? O también conocidas como palabras oxítonas, como aparece ahí. Esta palabra tiene una ubicación de la sílaba tónica, como bien aparece ahí. Por ejemplo, tenemos la palabra publicó en la última sílaba, ¿no? Entonces aparece publicó, en la co lleva la mayor fuerza de voz, ¿no? Aparece muy bien, ahí está, en la última sílaba. Ahora, esta palabra lleva tilde, de acuerdo a la norma general nos indica que llevaría tilde solo, indiquemos ahí, se tilda solo si termina en NSO vocal, ¿no? Termina en NSO vocal, muy bien. Entonces, si termina en NSO vocal, lleva tilde. Ahora, veamos algunos ejemplos de estas palabras directamente. Vamos a repetir y completar correctamente esta norma. Dice, si termina en NSO vocal. Si termina en N, lleva tilde. Termina en S, lleva tilde. Termina en vocal, puede ser cualquiera de las 5 vocales, lleva tilde. Profesor, termina en Y, lleva tilde, la Y no se considera vocal. Es un tema que hemos visto dentro del primer punto anteriormente visto en este conjunto de videos, que es el de el diptongo, triptongo y hiato. La Y no es vocal, por lo tanto, no se considera para poder tildar. Entonces, analicemos directamente los primeros ejemplos. A ver, primera palabra, novel. Palabra conocida, novel significa novato. Recuerda que la pronunciación es novel, más no es Nobel, puesto que Nobel es el apellido. El apellido pues de Alfred Nobel, ¿no? Acá tenemos novel. Novel, ¿cómo decir la vea? Novel, fuerza de voz en la vel. Pregunta, ¿lleva tilde? No. Porque todas las palabras que vamos a colocar acá son agudas. Novel es aguda. Analicemos. ¿Termina en N? No. ¿Termina en S? No. ¿Termina en vocal? No. Por lo tanto, no lleva tilde. Siguiente. Otra palabra aguda. Veamos la palabra menú. A ver, coloquemos. Menú. Menú es aguda. ¿Lleva tilde? Sí. Ahí está la tilde de menú. ¿Por qué lleva tilde? Porque termina en vocal. ¿Cuándo lleva tilde en este caso las agudas o también las oxítonas? Cuando termina en NS vocal. Menú y termina en vocal. Por eso lleva tilde. Siguiente. Suciedad. Suciedad. Suciedad termina en dat. La dat termina en d, que es consonante diferente a NS vocal. Por lo tanto, no lleva tilde. Y por último, la palabra calderón. A ver, Calderón, que en este caso es mi apellido. Calderón, le he colocado tilde, ¿no? Tilde, ¿por qué? Porque justamente termina en N. Es palabra aguda que termina en N, lleva tilde. Palabra aguda que termina en N, lleva tilde. Ahora, una observación. ¿Qué dice la Real Academia con respecto a los nombres? Por ejemplo, ¿no? Cosa curiosa, en el caso del mío, la RENIEC lo ha registrado sin la tilde. ¿Pero qué dice la Real Academia? Que los nombres tienen también sometidos a la regla general de acentuación. Por ejemplo, Calderón, pese a que mi DNI no lleva tilde, debería llevarla. Y yo debo ir más bien a corregir ese error. Entonces, los nombres se someten a la regla general de acentuación. Tomar en cuenta ese punto, por si acaso. Siguiente punto. A ver, en este caso las palabras graves. Graves o también conocidas como palabras paroxítonas. Palabras paroxítonas o graves. Ahora, busquemos un ejemplo. La palabra es publico. Publico, por ejemplo, a ver dónde fuerza de voz. Última, penúltima, ¿no? Ahí está, la penúltima sílaba es la mayor fuerza de voz. Se llama esto palabra grave. ¿Cuándo lleva tilde las graves? Vamos a decir lo contrario a lo que aparece en las agudas. Vamos a indicar entonces se tildan si no terminan en NSO vocal. Si no terminan en NSO vocal. Entonces, las graves se tildan si no terminan en NSO vocal. Veamos algunos ejemplos. Rapidísimo esto. Tenemos la palabra tracto. A ver, tracto. Ahí tenemos tracto, grave. No se tilda porque termina en vocal. Y se debería tildar si no termina en NS o vocal. Diferente a N, a S o vocal. A ver, tracto, no se tilda entonces. Siguiente palabra, álbum. A ver, álbum.
Álbum termina en M. M es consonante diferente a N. S o vocal. Por lo tanto, álbum lleva tilde. Ahí está, álbum con tilde. Siguiente palabra, ciudadela. Ciudadela. D, fuerza de voz, en este caso termina en vocal, tampoco se tilda, como la norma indica. Debe terminar en consonante diferente a NS o vocal. Y por último, la palabra revólver. Digamos, revolver. Revólver, en este caso, lleva tilde. ¿Por qué lleva tilde revólver? Porque termina en R. Y la R es consonante diferente a NS o vocal. Muy bien, analizado este punto, pasemos al siguiente tipo de palabra, las palabras esdrújulas. Veamos ahí las palabras esdrújulas, también conocidas como proparoxítonas. Esdrújulas o proparoxítonas. Y cuando lleva tilde, en este caso siempre llevan tilde. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? Buscamos la palabra público. Ahí tenemos última, penúltima, antepenúltima, ¿no? La antepenúltima sílaba, en este caso, viene siendo las esdrújulas. Y siempre se tilda. Así que cualquier palabra esdrújula que podamos pensar lleva tilde. Busquemos rápidamente dos ejemplos. Ómnibus, por ejemplo. A ver, la palabra ómnibus. Omnibus. Lleva tilde porque es esdrújula, ¿no? Y la palabra deleterio, si la vemos, ¿no? D-L-T-T-O. T lleva tilde, ¿por qué? Porque es esdrújula también y aparece justamente ahí. Palabra esdrújula, todas se tildan, llamadas también proparoxítonas. Y por último, las palabras sobreesdrújulas. Coloquemos ahí sobreesdrújulas. También llamadas preproparoxítonas, ¿no? Preproparoxítonas o sobreesdrújulas. ¿Y qué ocurre? A ver, veamos estas palabras. Busquemos una palabrita como ejemplo. A ver, por eso ya he puesto público. Acá vamos a colocar la palabra, a ver, publícaselo, ¿no? A ver, coloquemos publícaselo. ¿Dónde está la fuerza de voz? A ver, última, penúltima, antepenúltima, transantepenúltima. Como aparece ahí la fuerza de voz es la transantepenúltima, ¿no? Ahora, en este caso, las palabras sobreesdrújulas, todas también se tildan. Todas las palabras sobreesdrújulas se tildan. Y busquemos algunos ejemplos que aparecen por acá. A ver, algunos ejemplos, busquemos aquí. Algunos ejemplos, la palabra, por ejemplo, tráemelo, ¿no? Ahora coloquemos tráemelo. Ahí tenemos tráemelo. O por último, la palabra dícemelo, ¿no? Y decimos dícemelo, ¿no? Dícemelo. Entonces, muy bien, esto ha sido el caso de las palabras. Situación general, pasemos al análisis, en este caso, de las palabras compuestas. Estas palabras son la suma, como aparece aquí, pues de las palabras, aparece palabras fusionadas, palabras con enclíticos, ¿no? O las palabras enclíticas, las palabras con el sufijo mente y por último las palabras con guión. Ahora, veamos el análisis, en este caso, de cada una de ellas. Primero, las palabras fusionadas. ¿Qué ocurre con las palabras fusionadas? Indiquemos qué dice la norma, ¿no? La norma nos indica que si ambas palabras llevasen tilde, la primera la pierde y la segunda la conserva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tengo dos palabras, las dos con tilde, solamente la segunda conserva la tilde, la primera la pierde. Pero también indica algo más. Dice que a veces se debe añadir una tilde, ¿no? Por ejemplo, dice ahí, ¿no? La conserva o se le debe añadir una tilde. Ahora, veamos ejemplo de estas palabras. Por ejemplo, veamos la palabra decimoséptimo. Veamos ahí, decimoséptimo. Décimo lleva tilde, séptimo también. Pero como la primera la pierde, en este caso décimo pierde la tilde, solo quedaría la tilde de séptimo. ¿Qué palabra sería? Sería la palabra decimoséptimo, pero la tilde está en séptimo. Muy bien, siguiente palabra. Latinoamérica. Latino no lleva tilde, América sí. Como la segunda conserva la tilde, América conserva su tilde. Sería Latinoamérica, en este caso Latinoamérica con tilde, como aparece justamente ahí. Siguiente y última palabra, balompié. Balón lleva tilde, pie no lleva tilde, pero recuerda que la primera pierde su tilde, o sea, balón pierde su tilde. Pero si sumamos la palabra, veamos ahí el resultado, balompié tiene una M, porque justamente está antes de la P, debería llevar justamente una M, por norma general. Ahora, además lleva tilde. ¿Por qué lleva tilde? Porque si sometemos a la regla general balompié, tendríamos que es palabra aguda, y como termina en vocal, llevaría tilde. Muy bien, los siguientes son los pronombres, las palabras construidas con los pronombres enclíticos. Se llaman esto las palabras enclíticas, tal como aparece aquí.
¿Qué son estos? Son palabras a las cuales se han sumado un verbo más los pronombres enclíticos. Analicemos justamente lo que dice ahí, ¿no? Un verbo más los pronombres enclíticos, que en este caso son me, te, se, lo, aparece me, te, se, lo, los, la, las, ¿no? Como aparece ahí, le, les, nos y os, ¿no? Como justamente nos indica ahí la normativa. Ahora, veamos algunas palabras aquí. ¿Qué tal si sumamos el verbo traer más los enclíticos me y lo? ¿Qué palabra tendríamos? Ahora le hacemos ahí justamente la palabra tráemelo, que lleva tilde. ¿Por qué? Porque es una palabra sobre esdrújula, o sea, se somete a la regla general. Muy bien, tenemos tráemelo. ¿Qué tal si sumamos sentar más otro enclítico y sentar más se? Tenemos la palabra sentóse. A ver, sentóse no lleva tilde porque es grave, ¿no? Grave. Y analicemos más palabras. A ver, pedir más me. Pidióme, ¿no? Pidióme. En este caso, tampoco lleva tilde porque es grave que termine en me. Otra palabra, ¿no? Si te das cuenta, todos los enclíticos aparecen ahí en mostaza para que tú puedas diferenciarlos. Siguiente palabra, hablar más le. Hablóle. Hablóle tampoco lleva tilde porque es grave que termine en vocal. Siguiente palabra, recibiónos. Recibiónos. Tampoco lleva tilde porque es grave que termine en S. Y por último, comprarla, que tampoco lleva tilde porque es grave que termina en vocal. Muy bien, estas han sido las palabras enclíticas que se tildan de acuerdo a la norma general. Las palabras fusionadas, la primera pierde la tilde, la segunda la conserva, o se debe añadir una tilde, en este caso, de acuerdo a la norma general, como la palabra balón-pie. Balón-pie lleva tilde porque la norma general indicaría que es una palabra aguda que termina en vocal. Muy bien, y por último en este caso, estos dos puntos finales, que son las palabras con mente y por último las palabras con guión. Las palabras con el sufijo mente. ¿Qué ocurre con las palabras con el sufijo mente? Las palabras con el sufijo mente llevan tilde si es que el adjetivo, que es la raíz, lleva tilde. Y si no lleva tilde, entonces el adjetivo, entonces la palabra construida tampoco lo llevase, ¿no? Vamos a indicar la norma ahí, justamente lo que habíamos mencionado, ¿no? Un adjetivo más el sufijo mente debe conservar la tilde si el adjetivo la llevase. Y si no, no se le conserva. Por ejemplo, a ver, la palabra rápido. Rápido lleva tilde, rápidamente entonces lleva tilde. Lento no lleva tilde, entonces lentamente tampoco lleva tilde. Veamos dos ejemplos ahí, prácticos. Entonces tenemos la palabra débil, débil más mente, débilmente. Como débil lleva tilde, débilmente lleva. Fuerte no lleva tilde, fuerte, entonces fuertemente tampoco lleva tilde. Entonces cualquier palabra que podamos construir con adjetivos más el sufijo mente, si el adjetivo lleva tilde, al construir la palabra debería llevarla. Y si no lleva tilde, al construir la palabra no lo llevaría. Y por último, el punto final aquí, aparecen las palabras con guión. Ahora, las palabras con guión se mantiene, ahí justamente la norma indica, se mantiene su asentación por separado. Por ejemplo, ¿no? E indiquemos directamente peruano, alemán. Peruano no lleva tilde, alemán sí lleva. En este caso, por ello es que peruano, alemán se tilda de acuerdo a cada palabra individual. Ya no se considera como una palabra junta, sino se le considera como palabras individuales. Siguiente, judeo-cristiano. Judeo-cristiano. Judeo no lleva tilde, cristiano tampoco. Siguiente palabra, teórico-práctico. Teórico lleva tilde, práctico también. Entonces las dos llevarían tilde. Y por último, económico-social. Económico lleva tilde, social no, así que económico conserva su tilde y social en este caso no. Muy bien, repaso simple, entonces las palabras fusionadas llevan tildes y en este caso la somete a la norma general, la primera la pierde, la segunda la conserva. Los enclíticos se someten a la norma general, las palabras con el sufijo mente llevan tilde si es que el adjetivo de raíz llevaba tilde y si no, la pierde. Y por último, las palabras con guión llevan tilde de acuerdo a la norma general, palabras separadas, ¿no? Una por una se debe analizar. Muy bien, estas han sido las palabras compuestas y pasemos. Muy bien, el punto final de la parte teórica nos lleva a algunas observaciones, algunas, digamos, excepciones a la norma que vamos a mencionar aquí, por ejemplo, ¿no? En este caso, aclarar que primer punto, primera aclaración, aparece ahí, las palabras que provienen de otras lenguas, ¿ya? Y se añaden a la nuestra, se someten a la regla de acentuación general. O sea que nuestras
palabras, digamos, de otro origen tienen que someterse a la regla general. Veamos algunos ejemplos. A ver, tenemos ahí, ejemplo, la palabra requiem, la palabra chalé, la palabra alalao y la palabra espagueti, ¿no? Como aparecen justamente ahí. A ver, veamos la sílaba tónica en cada palabra. Muy bien, requiem, la re. Tenemos la siguiente palabra chalé, ¿no? La fuerza de voz en la le. Alalao, fuerza de voz en la última sílaba. Y por último, espagueti en la penúltima sílaba, ¿no? Entonces, requiem, ¿por qué lleva tilde? Porque es grave que termina en M. Chalé, ¿por qué lleva tilde? Porque es aguda que termina en vocal. Alalao, ¿por qué lleva tilde? Porque termina en vocal. Y por último, espagueti, ¿por qué no lleva tilde? Porque es grave que termina en vocal. ¿No? Requiem latín, chalé del francés, alalao del quechua y espagueti pues del italiano. Entonces son palabras de diferentes lenguas que están en la nuestra, ya están añadidas en nuestro diccionario y se someten a la norma de acentuación general. Toda palabra que llega a añadirse a nuestra lengua se somete a la norma de acentuación general. Muy bien, segundo punto, como aparece ahí. Segundo, si la palabra termina en S, ¿no? Si la palabra termina en S, pero la S está precedida de una consonante, o sea, termina en S, pero antes de la S hay una consonante, llevaría tilde si es grave, pero no si es aguda. No lleva si es aguda. Entonces la norma cambia. Recuerden que la norma general dice que las agudas llevan tilde si termina en S, pero si la S hay una consonante, la norma se altera, o sea, es al revés. Analicemos, ¿cuántas palabras de estas podemos colocar? A ver, agudas, tenemos la palabra robots. A ver, robots. ¿Qué otra palabra tenemos? Ballets y zigzags. Coloquemos la sílaba tónica en cada uno, ¿no? Robots, ballets, zigzags. Como pueden ver, son agudas. ¿Por qué no llevan tilde? A pesar de ser agudas, porque antes de la S hay una consonante. Y por último, en las graves, ¿qué tal en graves? Coloquemos ahí otros ejemplos. Por ejemplo, la palabra superávits, la palabra cómics, bíceps y forceps. Superávits, cómics, bíceps y forceps. Y la sílaba tónica aparece justamente ahí, ¿no? Todas son graves. Y lleva tilde, porque antes de la S hay una consonante. Entonces, si antes de la S hay consonante, en graves se tildan. Y en agudas no se tildan. Esa es la excepción a la norma. Observaciones entonces dentro de la acentuación general, pasemos directamente. Muy bien, pasemos a la práctica, resolución de ejercicios. Tenemos 20 palabras, en este caso una lista de 10 que vamos a colocar ahí, ya, la lista de 10 palabras. Y estas palabras van desde avaro justamente hasta la palabra pelícano, ¿no? De avaro a pelícano. Ahora, estas 10 palabras te invito a que tú las puedas desarrollar. Pausa el video aquí y desarrolla. Está de rojo la sílaba tónica, tú lo que tienes que hacer es indicar si lleva o no lleva tilde y qué tipo de palabra es. Yo directamente voy a pasar al análisis y desarrollo de estas palabras. Primero, avaro. La palabra es, recuerda, avaro, no es ávaro. La fuerza de voz es grave, ¿no? Avaro, lleven la va. Entonces, el sílabeo correcto es avaro, no lleva tilde porque es grave. Siguiente palabra, insania. La fuerza de voz está en la sa, no es insanía, por si acaso, es insania. Ahora, la palabra insania, al ser grave, se silabea de la siguiente manera. Insania. Grave que termine en vocal, no lleva tilde, ¿no? Siguiente palabra, la palabra no es boina, es boina, por ejemplo. Ahí está, boina. La fuerza de voz es boina. Grave que termine en vocal, tampoco lleva tilde. Siguiente palabra, tienes la palabra urea. Ojo, es urea, no es urea, es urea. Y la fuerza de voz está en la are. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. Sílabe, a ver, urea. Grave que termine en vocal, no lleva tilde. Siguiente palabra, tienes la palabra carácter. Carácter, fuerza de voz en la ra, como termina en R, lleva tilde, porque es grave que termine en consonante diferente en ese vocal, lleva tilde, por norma general. Ahora, otra observación. La palabra es carácter, más no es carácter, ¿no? Esa palabra no está registrada en el diccionario de la Real Academia. Siguiente, palabra estadio. Tenemos estadio, fuerza de voz en la ta, como es grave, tampoco lleva tilde, ¿no? Ahora, también es estadio, no es estadio, por si acaso. La siguiente palabra es libido. Ojo, se dice libido, entonces libido, fuerza de voz en la vi, y como es grave, tampoco lleva tilde. No confundir con la siguiente palabra, lívido, fuerza de voz en la li, y como es esdrújula, si la veas, lívido. Lívido es pálido,
Libido más bien en la anterior, con B, libido significa deseo sexual y lívido pálido, ¿no? Lívido sí lleva tilde porque es esdrújula. La siguiente, ¿qué dice? Pelicano, ¿no? Pelicano, fuerza de voz en la K, que significa de pelo canoso. Pelo canoso, pelicano. Y por último, no confundirla con la palabra pelícano, que es un pelícano, el ave guanera, ¿no? Pelícano. Lleva tilde porque es esdrújula. Pelícano no lleva tilde porque es grave. Muy bien, vayamos directamente ya a las últimas palabras. Vamos a colocarlas aquí. Bueno, ya tenemos un poquito más. Aquí en este caso son 14 palabras. Y estas palabras las vamos a analizar también. Te invito tú a que puedas desarrollarlas. Pausa el video con el silabeo correcto de las palabras y de esta manera tú puedas diferenciar el tipo de palabra que fuera, ¿no? Y si llevar o no llevara tilde la palabra. Muy bien, yo directamente voy a pasar al análisis de la palabra. A ver, empezamos con la primera. Tenemos la palabra guárdamelo, ¿no? A ver, tenemos guárdamelo y sería el silabente silabeo, ¿no? Guárdamelo. ¿Lleva tilde? Muy bien, lleva tilde porque es una palabra sobre esdrújula. Perfecto. La siguiente palabra, repítesela. Repítesela. También lleva tilde porque es sobre esdrújula y todas las sobre esdrújulas llevan tilde. Muy bien. Siguiente palabra, fotografiándoselo, ¿no? Fotografiándoselo. También sobre esdrújula, ¿no? Tome en cuenta desde la última, ¿no? Cuentas. Aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula. Como es sobre esdrújula, las tres anteriores llevan tilde. Muy bien. Siguiente palabra, idem en este caso. Si la veo, idem. Como termina en M y es grave, lleva tilde. Las graves que terminan en consonante diferente a NS vocal llevan tilde. En este caso termina en M, lleva tilde. Siguiente, viste. Viste. Aguda que termina en vocal lleva tilde. Muy bien, en este caso lleva tilde. Siguiente palabra, búnker. Búnker. Búnker es grave que termina en R, también lleva tilde, porque las graves se tildan en consonante diferente en ese vocal. Siguiente palabra, popo. Recuerda que popo es el nombre propio de un lago en Bolivia, entonces, como es un nombre propio, también se somete a la norma de acentuación general. Sería po o po. Fuerza de voz en la última sílaba, como es aguda, termina en vocal, lleva tilde. Po lleva tilde. Siguiente palabra, sándwich. Sándwich, como aparece ahí, como es grave, que termina en H, y la H es diferente a consonante NS vocal, lleva tilde también, sándwich. Siguiente palabra, eslóganes, el plural de eslogan. Tengo muchos eslóganes. Eslóganes. Esdrújula lleva tilde, ¿no? Siguiente palabra, tic-tacs. A ver, tic-tacs es aguda, es una S, debería llevar tilde, pero por observación que nosotros hemos visto, si es aguda antes de la S hay consonante, no lleva tilde. Tic-tacs no lleva tilde. En cambio, records, fuerza de voz en la re, en este caso como termina en S y antes de la S hay una consonante, siendo grave, sí lleva tilde, ¿no? Tomar en cuenta esa observación. Records lleva tilde, a diferencia de tic-tacs que no lleva tilde por ser aguda. Muy bien, y finalizando casi, tenemos chi, que es lo mismo que chiita, ya hemos hablado de esa palabra en el video anterior. Chi, entonces, en este caso, debe separarse, ¿no? Un hiato. Chi, i. Como es agudo, es la palabra aguda, en este caso lleva tilde, porque justamente termina en vocal. Chi lleva tilde. Y casi finalizando ya, penúltima palabra, tenemos la palabra biótico, ¿no? Biótico. Biótico lleva tilde, puesto que es esdrújula. Y por último, la última palabra es albufera, aunque algunas personas la confunden con la palabra albúfera, que no existe. La palabra correcta es albufera. Albufera es albufera. Como es grave, que termina en vocal, tampoco lleva tilde. Muy bien, este ha sido el tema de acentuación general. Se ha llegado hasta aquí. Gracias. Suscríbete para más contenido.